Cámara graba. Sonido graba. 3, 2, 1, acción. Esto es Prisma y en esta edición algo Chévere. Maravilloso. Chimba. Interesante. intergeneracional. Y lo que verán a continuación son las entrevistas que les hicimos a las personas mayores del barrio y le pudimos preguntar cosas que nos parecían interesantes y así poder descubrir su opinión. Ya veréis que no se corta ni un pelo. Que lo disfruten. ¿A quién consideras inmigrante? Bueno, los emigrantes actuales, los que éramos de antes, pues éramos igual que los que vienen ahora. Quizás nosotros no nos sentíamos tan emigrantes como ellos, o quizás ahora nosotros tenemos unas diferencias culturales con respecto a ellos. Mi opinión es que bienvenida juventud, divino tesoro, y deberíamos de acogerlos, educarlos, enseñarlos, ayudarles y colaborar con todos ellos para que fueran forjando su futuro. ¿Y qué piensas sobre la inmigración? Para mí es positivo. Desgraciadamente no es muy... yo me he peleado muchas veces con personas que son muy contrarias a la inmigración. Piensan que la inmigración viene a quitarnos trabajo, que viene a quitarnos derechos, pero todo lo contrario. Creo que la inmigración es un derecho que tienen los inmigrantes, venir a una vida que ellos consideran mejor. ¿Qué piensas que ha cambiado? El barrio. Bueno, los mayores cambios son los, digamos, del tú a tú de cada día. Que mientras antes nos conocíamos los vecinos, hola, buenos días, tal, ahora, aunque aún se continúa manteniendo en algunos casos, pero es un tema que se ha perdido y creo que no lo debíamos de perder, pero las circunstancias lo quieren así. Me han comentado que tienes una anécdota sobre la plaza Islandia. Bueno, la anécdota es, supongo que habrá mucha gente que la tenga. Eso fue en el 1 de abril del 95. En ese entorno, en ese cuadro de la plaza, había unas casas unifamiliares, muy deterioradas, y bueno, por mediación del ayuntamiento las quitaron y el ayuntamiento de Islandia promocionó de hacer esa plaza con un geyser que lo pagó una empresa que vendía bacalao. Eso fue el 1 de abril de 1995. Yo vivía ya aquí y hicieron una fiesta, el geyser lo pusieron a la altura, 17 metros de altura, y había un trenecito pequeño que se subían los niños, una bandera de Islandia, y la presidenta de Islandia con el Joan Maragall, que era el alcalde de Barcelona. ¿Puede acceder fácilmente a todos los servicios que necesita? Bueno, aquí estamos en una zona sobre servicios privilegiada, tanto en tema de transportes, como en tema de colegios, como en tema de sanidad, y casi que podrían, en ese tema, desde luego yo no me quejo. Creo que estamos muy bien. Cuando tienes que ir a algún sitio, ¿cómo llegas? Bueno, pues mira, me espabilo, o sea, pues procuro enterarme. Bueno, ahora con los móviles no hay problema ninguno. O sea, miro en el móvil a ver qué autobús tengo que tomar. De todas maneras, yo soy de metro. Yo con el metro sí, llegar a todas partes. Volia dir-te que hem decidit gravar aquí perquè hem sabut que vostè va dissenyar el grafiti. I com va ser això? A veure, ens van proposar fer una col·laboració amb un altre centre, que em sembla que és el de Garcilaso, amb joves de Garcilaso. Aleshores vam tenir dues reunions prèvies, en elles més o menys la gent va parlar del que li agradaria veure en el grafiti. Jo el vaig dissenyar, vaig fer un dibuix amb l'ordinador, i a partir d'aquí, el dia que ens vam trobar, va venir un grafiter que és un professional que en sap molt, i aleshores ens va ajudar a plasmar-lo com a grafiti, perquè no és el mateix la imatge d'un dibuix fet amb ordinador que una imatge convertida en un grafiti. ¿Por qué los y las jóvenes van con el móvil en la mano chateando? Porque es una moda que parece que no tenga fin
i és un problema perquè les relacions humanes es perden i el mòbil cada dia fa que la gent estigui més sola. ¿Y tú utilizas WhatsApp, redes sociales? Pues no, porque me gustan, pero considero que de la manera que yo soy caería todos los días en saber cualquier cosa y eso me llevaría a que no podía desprenderme del móvil. Tengo un móvil que es para llamar y mandar mensajes y escuchar. ¿Cómo se vivía el amor antes y cómo se vive ahora? Ay, eso sí que a mí no sé cómo decírtelo. Eso sí cómo decírtelo. Ahora a mis ojos se vive mucho, con mucha más libertad. Que sea positivo o no, eso ya no soy yo quien para juzgarlo. Desde luego mi generación fue una frustración total. O sea, que sí, era frustrante porque la mujer pues teníamos una posición mucho más inferior al hombre, mucha ignorancia sexual, mucha ignorancia, íbamos al matrimonio completamente sin saber nada de nada y esto, claro, esto nos seccionó mucho, o sea, perdimos mucha juventud. O sea, ahora lo vivís mal, que os paséis de la raya, eso ya no me meto. O sea, por un lado os admiro, pero por otro lado yo creo que también a lo mejor os podéis pasar de la raya. Yo creo que lo mejor es el justo medio. Ni mi época, que no os la deseo, época del mundo, porque fue frustrante completamente, ni esta época actual de tanta libertad. Un intermedio, o sea, tener la cabeza donde se debe de tener. ¿Cómo ha estado la evolución de las relaciones amorosas? Positivas siempre. Y bueno, ha cambiado en muchos sentidos. Antes nuestros padres a lo mejor pues nos llamaban, oye, con esa chica no se puede ir. O a una chica que le imponían, tú con ese no te casas. Y eso existió, yo casi hasta lo he vivido en mis propias carnes. T'agradaria ser un jove d'avui dia? A mi m'agradaria tenir uns quants anys menys, uns quants, però no tan jove, perquè és un problema també. Vosaltres no us n'adoneu, o sí que us l'adoneu molts, perquè nosaltres tenim problemes però vosaltres teniu uns altres. I enfrontar-se amb aquesta societat que vivim tan complexa, on la feina està tan complicada i has de passar-te hores i hores treballant i estudiant per no saber què és el que faràs finalment, yo comprenc que es un problema molt gran. ¿Cómo afecta la evolución de las tecnologías y el desenvolvimiento de la juventud? No, positivo. La juventud tiene que seguir su vida, tiene que seguir forjándose su futuro y tiene que ir aprendiendo, porque toda la sociedad debemos mucho a la ciencia. Piensa que, imagínate lo que han tenido que estudiar para llegar a la Luna, las cosas que disfrutamos de esas nuevas tecnologías, el teléfono móvil, la comunicación, los mandos a distancia, que ahora no nos movemos del sofá para nada. Y antes, para cambiar de canal, que solo había dos, había que ir a la tele i pulsar. Com eren els contractes laborals abans? Els contractes laborals normalment, mira, jo quan vaig començar a treballar guanyava, em sembla que eren 1.000 pessetes al mes, 1.000 pessetes que ara serien 6 euros. Aleshores la gent es pensa que es guanya poc i és veritat, que es guanya poc, i sobretot ja quan tens una edat. Però quan comences a treballar tot arreu, tota la vida s'ha cobrat poc. Després el que passa és que nosaltres podíem anar avançant i anar millorant, i vosaltres ho teniu més complicat. Però ja et dic, els contractes, si els agradaves, podien ser indefinits, i indefinits en aquell temps volien ser indefinits, no el d'ara. Ara indefinit és igual, vull dir. Et diuen que no vinguis la setmana que ve i encara que sigui indefinit, ja estàs al carrer. Cuando sea mayor, quiero estar orgullosa de la vida que he vivido y poderle contar a mis nietos, a mis familiares cercanos, todas mis anécdotas que he vivido de joven, de mayor, contarles que he estado en este proyecto y que se sientan orgullosas de tener una abuela como yo. Cuando sea mayor, me gustaría ser la fuente de aprendizaje de mis nietos y guiarlos por el buen camino. Cuando sea mayor, quiero haber hecho todo lo que quería hacer y enseñar a los más jóvenes a vivir la vida o aprovecharla.